Mi nombre es Sergio Adrián Saldaña y el día de hoy daremos lectura a la primera hoja del Diario Negro, un almanaque que conserva relatos históricos sobre crímenes reales, historias de terror y anécdotas sobrenaturales con la primicia de que la realidad siempre supera la ficción. Hoy presentamos El monstruo de la Talleres, el verdadero Aníbal Lecter. En 1959, un crimen conmocionó a la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en el norte de México. Ocurrió el 8 de octubre de ese año, en un consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres. Según los diarios de la época, allí atendía a Alfredo Valli Treviño, un joven médico de entonces 28 años, quien ese día recibió la visita de Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina de apenas 20 años. Los periódicos de la época afirman que entre ellos había una relación sentimental y que ese día tuvieron una fuerte discusión que terminó de manera trágica. Valli Treviño sometió a su amante, le aplicó una inyección, con un bisturí le cortó la garganta, lo desangró, lo descuartizó y colocó su cuerpo partido en una caja de cartón. Posteriormente salió de su consultorio con el paquete, lo guardó en la cajuela de su auto y se dirigió a un terreno baldío de una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Allí enterró la caja con los restos de su víctima, que unos días después fue hallada por las autoridades como prueba para detener a Valli Treviño. En sus declaraciones ante la autoridad, el joven médico no rechazó los cargos. Al contrario, durante su confesión se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo, sin necesidad de tocar un solo hueso con sus cortes, según palabras del entonces jefe del Escuadrón de Homicidios al Servicio Secreto, Eusebio Lara. La prensa coleccionó para él una serie de apodos. Lo llamaron el Hombre Lobo de Nuevo León, el Médico Asesino y obviamente el Monstruo de la Talleres. Por su crimen, Valli fue condenado a pena de muerte. De hecho, fue el último mexicano que recibió esta sentencia en México, en mayo de 1961, cuando un juez lo declaró culpable de los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión en perjuicio del médico Jesús Castillo Rangel, según la causa penal 263-59 de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Las autoridades presumían que el asesinato de Castillo Rangel no había sido el único cometido por Valli Treviño y lo involucraron con una serie de asesinatos de jóvenes que habían desaparecido y después habían aparecido muertos en las carreteras del estado, pero sus crímenes nunca pudieron ser comprobados. El médico fue recluido en la prisión de Topo Chico, en Nuevo León, donde en 1963 conoció a un reportero estadounidense llamado Thomas Harris. Harris había conocido a Valli Treviño de una manera casual. En 1963, como reportero, había viajado a Monterrey para entrevistar a un triple asesino estadounidense originario de Texas, preso en el penal de Topo Chico, un hombre con labio leporino y pequeñas cicatrices en la cabeza, que había estado internado en una institución mental en Estados Unidos. Luego, había viajado a Monterrey, donde asesinó a 3 jóvenes hermanos, Hilda, Marta y Manuel Pérez Villagómez. Estaba condenado a pena de muerte, y poco antes de recibir a Harris en la prisión, había intentado escapar. Los guardias dispararon para evitar su fuga, pero lo hirieron de gravedad. Valli Treviño, quien se desempeñaba como doctor de la prisión, había salvado la vida de Simmons, y Harris quiso conocerlo sin saber de quién se trataba. Lo recordaba como un hombre pequeño y ágil, de cabello rojo oscuro. Al encontrarse con él en la prisión, se quedó muy quieto, recordaba Harris. Había cierta elegancia, dijo Harris, en aquel médico que al parecer provenía de una familia de buena posición económica. Durante el breve encuentro que Harris sostuvo con Valli Treviño, el periodista quedó atrapado en una inquietante conversación con el médico que ignoraba preso. Luego de unos minutos de charla, el director de la prisión, Miguel Guadiana Barra, golpeó la puerta del consultorio donde estaban reunidos el periodista y el médico para anunciar que su tiempo había concluido. Harris agradeció a Valli Treviño y lo invitó a tomar una copa o almorzar con él si en alguna ocasión viajaba a Texas, todavía ignorante de que se trataba de un reo. A lo que Valli respondió: «Gracias, señor Harris, ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar». Harris recordó esta escena años después, diciendo: «Mirando hacia atrás, no puedo recordar ningún rastro de ironía en su respuesta». Al salir del lugar donde habían tenido la entrevista, Harris le preguntó al director de la cárcel cuánto tiempo llevaba trabajando Valli Treviño en el lugar como doctor, a lo que el director respondió en modo de burla que el doctor era un asesino, mientras le contó cómo había empaquetado el cuerpo de su víctima en una pequeña caja de cartón. Intrigado,
Harris le preguntó por qué entonces había visto a otros pacientes dirigirse al consultorio. El director de la prisión le dijo que era un buen médico y que con la gente pobre no se comportaba como un demente. El joven reportero guardó en la memoria aquel encuentro y lo desempolvó 25 años después, cuando escribió la exitosa novela criminal El silencio de los inocentes, y le dio vida a uno de los personajes más intrigantes y espeluznantes del género, el famoso doctor Hannibal Lecter. Fue el propio Harris quien en el 2013, al celebrar precisamente 25 años de lanzamiento de su exitosa novela, relató en el prólogo de su edición de aniversario y en distintas entrevistas con medios internacionales que aquel desconocido asesino mexicano, a quien él llamaba el Dr. Salazar, detonó en su imaginación el personaje de Hannibal Lecter. Después, al escribir El silencio de los inocentes, aunque en realidad el primer trazo del Dr. Salazar, como lo identificó Harris, apareció desde su novela El dragón rojo de 1981. Allí los lectores tuvieron el primer encuentro con el brillante psiquiatra y caníbal que protagonizó Hopkins en los años 90 y que en el 2003 fue declarado el villano número 1 de las películas de terror. En el 2013, al preparar el prólogo de la edición de aniversario del Silencio de los Inocentes, Thomas Harris recordó a aquel Dr. Salazar que tanto lo había impactado en la prisión de Monterrey y quiso saber de él. Harris recurrió al reportero mexicano Diego Sorno para que lo ayudara a buscar los detalles de Vali Treviño. El escritor no recordaba su nombre y solo le dio algunas pistas al periodista mexicano. Fue el mismo Sorno quien narró el mensaje que recibió Harris. Necesito información sobre el médico conocido de la prensa como el Hombre Lobo de Nuevo León, quien estaba preso en la prisión estatal de Nuevo León a finales de los años 1950 y los 1960, pero no recuerdo su nombre. Osorno pudo recopilar la información y descubrió que el Dr. Salazar había estado 20 años en prisión, luego de que su abogado logró evitar que le dictaran la pena de muerte. Luego de su salida de prisión entre 1980 y 1981, pasó su vida atendiendo gente pobre dentro de su consultorio en la ciudad de Monterrey. En el 2008, el reportero Juan Carlos Rodríguez, de Milenio Diario, lo entrevistó para que contara su historia, pero él se negó a hablar de los crímenes. Desde su silla de ruedas comentó que no estaba dispuesto a despertar fantasmas del pasado, pues ya pagó por sus errores. Ahora se dedica a cuidar ancianos iguales que él. Sin embargo, aún faltaba por pagar el castigo divino, el cual esperaba. Alfredo Vali Treviño murió en el 2009, sin saber que inspiró a uno de los asesinos seriales más bestiales y reconocidos de la historia del cine. Con su pasado a cuestas y una angustia insoportable, dejó nuestro mundo.